trabajo como enfermera en la unidad de críticos, en un hospital público de esos que llevan décadas funcionando con lo justo. No es UCI propiamente, pero aquí internan a pacientes graves, sobre todo en las primeras horas o días, hasta que se estabilizan y pueden pasar a otro servicio. La mayoría están inconscientes o con sedación, así que las noches son pesadas, pero silenciosas. Esto no lo cuento porque quiera hacer drama, ni porque crea en cosas raras, solo lo cuento porque nos ha pasado a varios. Se trata de una habitación. La 12 no tiene nada especial, está al final del ala, justo antes de llegar a aislamiento. Es más oscura porque la luz del pasillo apenas entra, y como tiene doble cortina, la sensación de encierro es mayor. Siempre que podemos, evitamos internar a alguien allí si no es necesario. Pero a veces no hay opción. La habitación no tiene nada particular, pero cada vez que alguien tiene que atender ahí a un paciente, sobre todo en la madrugada, vuelve con la misma expresión. Esa cara que no es de miedo, sino de incomodidad, como si algo no hubiera estado bien. Yo lo sentí más de una vez, y no soy la única. Fue Clara, una compañera de años, la que lo puso en palabras. Dijo que cada vez que entraba, sentía que alguien más estaba dentro con ella, que mientras preparaba medicación o verificaba el monitor, le daban ganas de mirar al rincón o de girarse rápido, como si la estuvieran observando desde un punto donde no debería haber nadie. Yo me reí, pero no dije nada, porque me había pasado lo mismo, y una noche me pasó peor. Fue durante una ronda tranquila, pasadas las 3 de la mañana. Teníamos en la 12 a un paciente inconsciente, con soporte respiratorio. Fui sola a administrar la medicación. Mientras colocaba el antibiótico, sentí con toda claridad que alguien acababa de entrar en la habitación. Escuché los pasos, 1, 2, lentos. Ni siquiera me giré. Dije en voz alta, «Andrés, ¿me pasas la jeringa?» No hubo respuesta. Me di vuelta. No había nadie. Me quedé un momento parada, sin moverme. No de miedo, sino porque sentí un escalofrío fuerte en la espalda, como si me hubieran estado mirando muy de cerca, desde un ángulo donde no podía ver nadie. No lo conté esa noche, pero empecé a prestar más atención. Y ahí fue cuando noté que lo que me había pasado a mí le había pasado también a otros. No con los pasos, con otra cosa. Lo que más de uno ha visto es esto. Al otro lado de la cortina, en la parte baja, casi a nivel del colchón, se asoma la parte superior de una cabeza. No toda, no una figura, solo eso. El contorno suave de un cráneo, como si alguien estuviera en cuclillas o de rodillas, espiando por debajo de la tela, entre la cama y el suelo. Dura un segundo, apenas un instante, lo justo para que lo veas si estás girado en esa dirección. Yo la vi una vez. Pensé que era una ilusión, una arruga en la tela, la luz de la lámpara, pero no era eso. La cabeza se movió, como si quien estuviera ahí mirara y se retirara cuando notó que yo lo había notado. Y lo mismo contaron otros, enfermeros, celadores, técnicos. Nadie lo dice en voz alta, solo lo compartimos cuando alguien nuevo entra a esa sala y sale con cara rara. Entonces se lo decimos con cuidado. ¿Viste algo en la cortina? Y casi siempre, la respuesta es sí. Lo más fuerte fue lo que pasó con un paciente que sí estaba consciente. Un joven. Estaba grave, pero lúcido. Era uno de esos casos raros que se mantienen conscientes pese a la gravedad. Lo rotábamos de posición cada pocas horas. Y él se mostraba colaborador. Hasta que una madrugada empezó a alterarse. Tocó el timbre varias veces, hasta que fui. Me dijo que había alguien más en la habitación, que lo estaba viendo. Me pidió que no lo dejara solo. Yo intenté calmarlo. Le pregunté si había soñado algo. Me miró muy serio. No estoy soñando. Está del otro lado de la cortina. Está ahí desde hace rato. No se mueve. Me mira fijo. Lo reportamos. Lo visitó el médico. Le dieron un tranquilizante leve, pero no se calmó. Empezó a decir que se iba a desconectar si no lo sacaban, que prefería dormir en un pasillo. No le vimos signos de delirio, ni fiebre, ni confusión. Lo reubicamos al amanecer. Esa mañana, cuando pasé a controlarlo en su nueva habitación, me dijo algo sin mirarme. Ahí adentro hay alguien más, pero ustedes hacen como si no lo vieran. Soy enfermero nocturno desde hace más de 10 años, y aunque he visto de todo en los turnos largos, hay una noche que nunca he podido olvidar. No sé si lo que viví fue real, un error del sistema, mi cansancio o algo más, pero lo juro, esa noche recibí una llamada de alguien que ya estaba muerto. Era un martes de guardia tranquila, lo cual ya era raro en la unidad de medicina interna donde trabajaba. Eran cerca de las 2. Me encontraba en la estación de enfermería
completando notas de evolución en el sistema, cuando sonó el timbre de llamada desde la habitación 237. Era una llamada común. Miré el monitor y confirmaba. Cama 2, habitación 237. Tomé una botella de suero para aprovechar el viaje y caminé tranquilo por el pasillo. La habitación 237 está al final del ala sur, cerca del almacén. Cuando entré, estaba en penumbra. Las cortinas estaban cerradas y todo estaba en completo silencio. Me acerqué a la cama 2 y entonces me paralicé. El paciente, el señor Rodríguez, estaba ahí, cubierto completamente con la sábana hasta la cabeza. Había fallecido hacía casi 3 horas. Me quedé helado. Yo mismo había estado cuando el médico certificó su muerte. Yo mismo ayudé a preparar el cuerpo para que lo recogiera la funeraria. ¿Qué hacía esa cama activando una llamada? Me salí rápido. Revisé el monitor de pasillo. Sí, era esa cama. 237-2. Presioné el botón para cancelar la alarma. Aún me temblaban los dedos. De vuelta en la estación, busqué en el historial del sistema para confirmar si había sido un error del panel, pero no lo fue. La llamada había sido activada manualmente. Marcaba, botón de cabecera presionado a las 2:41 a.m. Volví. Esta vez llevé a un compañero. Revisamos el botón. No parecía fallar. No había falsos contactos. No estaba flojo. Simplemente alguien lo había pulsado. Cuando vinieron a retirar el cuerpo más tarde esa madrugada, noté algo que no había visto antes. La sábana tenía una arruga justo a la altura del pecho, como si alguien hubiera apoyado una mano encima. No dije nada, no me atreví. Desde esa noche, cuando me toca pasar cerca de la 237, siempre miro de reojo, y aunque han pasado años, cuando escucho una llamada desde una habitación vacía, no puedo evitar sentir un escalofrío. A veces, pienso que no fue un error, que tal vez el señor Rodríguez solo quería despedirse. Trabajo en un hospital público, en la unidad de infectología. Es una de las zonas más antiguas del edificio, con pisos de baldosas viejas y paredes, algo deterioradas. Los que llevamos tiempo ahí sabemos que hay cosas que no funcionan como deberían. En esa parte no hay cámaras, nunca las instalaron porque el cableado no llega bien y no es prioridad, y por las noches somos pocos, 2 enfermeros y un médico de guardia. No es raro que a veces los pacientes escuchen ruidos y pidan que revisemos pasillos. Se filtra sonido de otras salas, hay eco, puertas que crujen, pero lo que empezó a pasar hace unos meses no entra en esas explicaciones. Todo comenzó con un comentario suelto. Un auxiliar mencionó, como quien no quiere la cosa, que había escuchado pasos descalzos en el pasillo B, el que conecta con la sala de aislamiento. Dijo que era como si alguien caminara con los pies mojados. Todos nos reímos. Es común que uno se sugestione cuando trabaja de noche. Pero al día siguiente, otra compañera dijo que también lo había oído. Ella lo explicó mejor. Era ese sonido pegajoso, arrastrado, como cuando uno sale de la ducha y camina sin secarse. Alguien mojado y caminando lento. Una madrugada que me tocó hacer rondas sola, lo escuché yo. 3 pasos, claros. Ch, ch, ch. Como si alguien hubiera salido recién de la ducha y caminara sobre baldosas sin secarse. No venían de una habitación, venían del fondo del pasillo. No aceleré el paso, pero me fui sin mirar. Nadie más estaba en esa ala. Y lo supe porque yo acababa de pasar por ahí. Las noches siguientes, varios lo escuchamos, y empezaron a aparecer marcas en el suelo, no charcos, no huellas claras, solo rastros de humedad sin forma definida. Eran como manchas dispersas, pequeñas, que no coincidían con ninguna gotera ni zona húmeda. Pero otras veces, y esto es lo que más me descompone, las pisadas sí quedaban. No como si alguien hubiera pisado con el pie mojado, no, sino como cuando ya se secaron. Como si alguien hubiera caminado con los pies sucios y húmedos, y al secarse, el polvo y la mugre del piso hubieran dejado la silueta del pie marcada. Eran eso, huellas secas de pies desnudos, marcadas por suciedad acumulada. Aparecían en tramos cortos, a veces 3 o 4 pisadas seguidas, y siempre en las mismas zonas. No salían de una habitación, no llevaban a ninguna puerta, solo estaban ahí, en medio del pasillo. Intentamos buscarle lógica, que si un paciente se había levantado, que si era condensación de humedad,
pero todos teníamos registros de dónde estaba cada quien, y nadie anda descalzo en esa ala, ni siquiera los pacientes. Un médico sugirió que quizás era una filtración, pero cuando hicimos una limpieza profunda con cloro y secado mecánico, pensando que era algún tipo de hongo o condensación, esa noche las marcas fueron más claras que nunca, 4 pisadas, una tras otra, desde la mitad del pasillo hasta la puerta cerrada de la habitación 18. Esa sala estaba cerrada desde hacía días por una falla en el suministro eléctrico. Nadie había entrado. Nadie tenía por qué estar allí. Empezamos a evitar el pasillo B. El médico de guardia dice que es ridículo, pero no camina solo después de las 3. Una auxiliar pidió cambiar de turno tras decir que sintió la brisa de alguien pasando junto a ella mientras hacía inventario. No vio nada, no escuchó. Solo sintió eso, como si algo descalzo y húmedo hubiera pasado corriendo sin hacer ruido. No siempre hay huellas. A veces solo están los pasos, otras solo los rastros. Pero casi siempre es entre las 3 y las 4 de la madrugada, y en el mismo pasillo. Ya ni siquiera lo comentamos mucho. Solo tratamos de no pasar por allí si no es necesario. Hacemos las rondas por el otro lado o vamos en pareja. Nunca hemos visto a nadie. No hay gritos, ni sombras, ni apariciones. Solo algo que camina sin apuro, como si estuviera en su casa, siempre descalzo, siempre mojado, y al parecer cada vez más presente. Sea lo que sea, no tiene ninguna prisa por irse. Trabajo como enfermera en la unidad pediátrica de un hospital público. Llevo solo 2 años ahí, pero ya he visto cosas duras, diagnósticos terminales, recaídas, abandonos. Pero lo que voy a contar no tiene que ver con la medicina, al menos no directamente. Esto pasó hace casi 1 año, en la sala Pediatría 2, donde suelen internarse niños con enfermedades respiratorias o infecciones graves, pero estables. No es UCI, pero está relativamente aislada del resto del hospital. Tiene 5 habitaciones, todas con cortinas divisorias y paredes finas. A veces, si los niños lloran o tienen fiebre, se escucha desde el pasillo. Una noche de martes, durante el turno nocturno, estábamos 2 auxiliares y yo. Hacíamos rondas cada hora, porque teníamos a 2 niños recién ingresados con bronquitis fuerte y un tercero en recuperación de dengue, muy pequeño, con 5 años. Fue una noche tranquila, dentro de lo que cabe. Pero a eso de las 3, mientras hacía la revisión de signos, escuché algo. Era una risa, no un llanto. Una risa infantil, suave, que venía de la habitación del niño con dengue. Me detuve. Pensé que soñaba. A veces te acostumbras a ruidos, a murmullos, a que el equipo haga ruidos raros. Pero esa risa era clara. Entré. La habitación estaba en penumbra, pero no completamente oscura. El niño dormía de lado, con el suero goteando sin problemas. No había nadie más. Me quedé un momento, solo por si acaso, y volví a salir. No dije nada. La noche siguiente, otra auxiliar llegó al descanso con cara rara. Me preguntó si el niño de la cama 3 tenía visitas. Le dije que no. Su madre se iba a casa al caer la noche, pero a veces se quedaba un rato más con los otros niños del pasillo. Me dijo que lo había escuchado hablando con alguien, no con nosotros, con una niña. Usó esa palabra exacta, niña, y que cuando se asomó solo lo vio con la mirada fija hacia la cortina. Le preguntó con quién hablaba, y él respondió, con la muchacha, la de la trenza, la que viene por las noches. Le pregunté si pensaba que era delirio. Ella me miró seria. Ese niño no tiene fiebre, estaba completamente despierto. Días después, una madre nos llamó en la mañana para preguntar si había otra niña en la sala. Dijo que su hijo, un crío de 3 años con neumonía, le había contado que por la noche, una nena mayor le cantaba algo raro desde el otro lado de la cortina. Dice que se sienta a los pies de su cama, que no le gusta que lo toquemos cuando ella está. La madre lo decía tranquila, como si fuera una fantasía más. Pero ya no era un solo niño, ya iban 3. Hablé con una de las enfermeras más antiguas, Inés, que lleva más de 20 años en pediatría. No parecía sorprendida. Solo dijo algo que me dejó fría. Es la de la trenza. Antes no tenía nombre. Ahora sí. Cuando empiezan a verla, sabemos que alguno se va pronto. Le pedí explicaciones. Me dijo que, desde hace años, cuando varios niños mencionan a la misma figura a una niña, de más o menos 10 años, con cabello largo y una trenza en general, es porque uno de ellos empeora sin razón médica aparente. No todos la ven,
pero siempre aparece en grupos, siempre de madrugada, siempre en voz baja. 2 noches después, el niño de la cama 3, el del dengue, entró en una crisis respiratoria. No estaba prevista, no tenía antecedentes, no había fallas de monitoreo. Lo intubaron y lo subieron a UCI. Murió 3 días más tarde por una complicación infecciosa fulminante. Yo no creo en fantasmas, nunca los he visto. Pero cuando paso por pediatría 2 de madrugada, bajo un poco la voz. Y si escucho reír a un niño dormido, no me asomo de inmediato. No quiero verla. Y sobre todo, no quiero que me mire a mí.